Custodiar el legado. Amar también es custodiar. Arjane Ikia. Resumen. Elspeth McGrath siempre ha vivido según una lógica simple y exigente: trabajar, resistir, cuidar de los suyos. Ha levantado su empresa con talento y disciplina, sin enemigos declarados, sin cuentas pendientes aparentes. Por eso, cuando una cadena de incidentes violentos empieza a rodearla, nadie logra explicar quién podría querer verla desaparecer, ni por qué ahora. Lo que al principio parece una amenaza aislada, pronto revela un entramado más antiguo y más profundo, ligado a propiedades ocultas, decisiones tomadas en silencio y un legado que Elspeth nunca pidió heredar. Cada paso que da para proteger su futuro la obliga a mirar hacia atrás, a revisar vínculos, favores y traiciones que creía ajenos. En medio de la investigación aparece Nathaniel Knox, detective de Northbridge y hermano de su mejor amiga. Metódico, contenido, con un sentido del deber que no admite concesiones, Nathaniel entiende demasiado bien que en los casos verdaderamente peligrosos el enemigo rara vez es visible. Su prioridad es una sola: mantener a Elspeth con vida, incluso si eso significa enfrentarse a ella, a sus decisiones o a lo que empieza a nacer entre ambos. Mientras las pistas se multiplican y las lealtades se vuelven resbaladizas, Elspeth descubre que la amenaza no procede solo del exterior. Hay verdades que pesan, herencias que atan y silencios que han protegido a demasiadas personas durante demasiado tiempo. Entre investigación y huida, entre atracción y resistencia, Elspeth y Nathaniel se ven obligados a caminar sobre una línea frágil donde confiar puede ser tan peligroso como desconfiar. Porque cuando el honor y el legado entran en juego, nadie sale ileso, y el pasado siempre cobra su precio. Epígrafe. No siempre elegimos si actuar. Elegimos desde dónde lo hacemos. Y esa elección, aunque no lo sepamos, siempre está dialogando con algo antiguo en nosotros. Hay acciones que nacen del miedo a perder, y otras que nacen del coraje de sostener. Desde fuera pueden parecer iguales. Por dentro no lo son. Capítulo 1. Elara Heights, Massachusetts, Estados Unidos, 2003. La tierra que no se abandona. El viejo sabía que iba a provocar un alboroto. Y lo que más lamentaba no era el escándalo, sino no estar allí para presenciarlo. Aquella familia necesitaba una sacudida, una caída estrepitosa, y alguien debía tener el valor o la crueldad de empujar la silla. Mientras los técnicos ajustaban las cámaras, ordenó la mesa con un cuidado casi íntimo. Sus dedos deformados recorrieron la madera gastada, reconociendo cada cicatriz como si fueran propias. Esa mesa había sido testigo de su ascenso. Negocios cerrados al teléfono, imperios comprados y destruidos sin una sola duda en la voz. Allí se había forjado su nombre. Allí había aprendido que el poder no deja huellas visibles pero sí profundas. La habitación estaba demasiado oscura. Encendió todas las lámparas. No iba a dejar nada en penumbra. Aquello era una confesión, no una disculpa. Se sentó, se arregló la americana, tiró de la corbata con un gesto inútil. El aire le pesaba en la garganta. Quiso un puro. No había. Hacía 10 años que había abandonado el hábito, pero el cuerpo aún recordaba los viejos rituales cuando el miedo, esa sensación casi olvidada, se colaba bajo la piel. Porque tenía miedo. No del juicio ajeno, sino del tiempo. Le quedaba poco. Muy poco. Y aún debía cumplir con el apellido McGrath. Frente a él, la vieja cámara de vídeo y la digital compartían el encuadre, como dos épocas mirándose sin entenderse del todo. A sus más de 80 años eligió la cinta sin vacilar. Confiaba en lo que podía tocar, guardar en un cajón, legar como se lega una tierra o un apellido. Los archivos le parecían volátiles. La cinta, en cambio, tenía peso, memoria, una forma de permanencia que reconocía. Cuando todo estuvo listo, comenzó. Dijo su nombre completo con la gravedad de quien sabe que un nombre es más que una identidad, es una carga.
Aclaró que aquello no era un testamento, eso ya estaba hecho, sino una explicación. Dudaba que alguien la comprendiera, pero la necesitaba. No para ellos. Para sí mismo. Habló de Escocia. De las Highlands. De la tierra que había pasado de su padre a 2 hijos, y luego solo a 1. De cómo su hermano había elegido el dinero y él, la finca ancestral. El Clachan de Invermacrae. El corazón de todo. Nunca se casó, no tuvo tiempo ni deseo. Su hermano sí, y mal. Una mujer sin raíces, sin amor, pero con descendencia suficiente para cumplir con las apariencias. Allí empezó la decadencia. Recordó a Lucas, el sobrino que había desafiado a su padre por amor. Casarse sin posición social era para los Macrae una traición. Lucas fue repudiado. Y aún así, siguió adelante. Murió joven demasiado pronto y dejó atrás a una mujer y 3 hijas. El viejo había asistido al entierro en silencio, oculto entre la multitud. Observó. Siempre había observado. Vio dolor, dignidad, continuidad. El linaje sobrevivía, aunque no como su hermano habría querido. No había varones. Pero había algo mejor, futuro. Los otros descendientes, un desfile de excesos y fracasos. Alcohol, juego, violencia. Un apellido arrastrado por el fango. Cada nombre le sabía amargo. Cada informe confirmaba lo que ya sabía, no habían estado a la altura. Cuando los médicos le anunciaron el final, decidió mirar más allá de la decepción. Mandó investigar a las hijas de Lucas. Esperaba poco. Encontró mucho. La mayor, brillante, dedicada a sanar. La menor, talento puro, una voz que parecía guardar la memoria de los viejos cantos. Y Elspeth. Elspeth, la del medio. La que había construido algo desde cero. La que había entendido el mundo moderno sin renunciar a la ambición. En ella reconoció algo inquietante y familiar, la voluntad. El instinto. La capacidad de crear y destruir sin pedir permiso. No sonrió al pensarlo, pero algo en su pecho se aflojó. El legado no siempre se transmite por la sangre directa, se dijo, sino por el carácter. Anunció los cambios. Dinero para los indignos, lo justo para que no dijeran que los había olvidado. Castigo envuelto en aparente generosidad. A la viuda, la casa. A los otros, nada que pudiera dañar el nombre más de lo que ya lo habían hecho. El resto, el verdadero legado, ya estaba decidido. Al terminar, apagó la cámara con un gesto firme. Había dicho lo necesario. No esperaba perdón ni gratitud. Solo orden. Porque el honor, como la tierra, debía protegerse incluso cuando uno ya no estaría allí para defenderlo. Elinor merecía al menos eso. Había soportado a Ethan durante años y aún así, había sabido preservar una dignidad que él jamás comprendió. Su compromiso con la comunidad, su discreta entrega a causas benéficas habían devuelto algo de respeto al apellido Macrae. Castigarla por haber elegido mal habría sido una injusticia impropia de un hombre que aún creía en el equilibrio entre rigor y honor. Luego vinieron los otros. Habló de los bonos del tesoro puestos a nombre de Helena, de los plazos cuidadosamente consignados en el testamento. La mayor había demostrado disciplina, constancia, una inteligencia orientada al servicio, cualidades que él reconocía sin esfuerzo, casi con alivio. A Cecily le legó el Clachan de Invermacrae. No por nostalgia sino por afinidad. La joven amaba la historia, y la tierra exigía precisamente eso, memoria y respeto. ¿Habría condiciones? Por supuesto. La tierra no se posee sin compromisos. Nada más recibirían. Y aún así, pensó, había sido generoso. El aire empezó a faltarle. Su cuerpo traicionero le recordó que incluso los hombres que construyen imperios deben detenerse. Bebió el agua despacio, como si ese gesto pudiera concederle unos segundos más de autoridad sobre el tiempo. Cuando habló de nuevo, su voz recuperó firmeza.
El grueso de su fortuna, una fortuna de 8 cifras acumulados a lo largo de una vida de cálculo, riesgo y voluntad, no iría a manos de quienes habían deshonrado el apellido con excesos y cobardía. Eso lo tenía claro desde hacía tiempo. La sangre por sí sola no bastaba. El legado debía recaer en quien supiera sostenerlo sin miedo. Por eso pronunció el nombre de Elspeth. Elspeth McCrae. Ambiciosa, exigente, lúcida. Había levantado algo propio. Había comprendido el valor del dinero no como lujo sino como herramienta. En ella reconoció una afinidad incómoda, casi perturbadora, la misma hambre, la misma claridad. Si aceptaba el legado, sería suyo por completo. Sin tutela. Sin red. Confiaba en que no lo dilapidaría. No porque fuera buena, sino porque sabía exactamente lo que costaba construir. Y eso, se dijo mientras el silencio volvía a adueñarse de la habitación, era lo único que de verdad importaba. Port Alwyn, 1 de junio de 2003. Nombres escritos a lápiz. A Elspeth McCrae, aquella noche, la salvó la ropa interior equivocada. 5 minutos después de ponérsela, ya sabía que no sobreviviría mucho tiempo dentro de ella. El sujetador la oprimía, la empujaba hacia una versión de sí misma que no reconocía del todo. Sexy, sí. Pero no era eso lo que quería proyectar. Era una mujer de negocios, no un escaparate. No necesitaba artificios para ocupar espacio, ya lo hacía por méritos propios. Y aún así, había cedido. Siempre cedía cuando sus hermanas se aliaban. Elena había decidido que aquella noche Elspeth debía ser irresistible. Cecily, como siempre, había asentido. Juntas eran implacables. El vestido negro, ceñido de seda, colgaba ahora sobre su cuerpo como una concesión hecha a regañadientes. Frente al espejo, Elspeth tiró del sujetador con un gesto irritado y pensó, no sin ironía, que quizá aquel sacrificio era el precio de pertenecer a una familia que todavía funcionaba como un pequeño clan. Cuando se volvió, Elena descendía ya por la escalera. «Estás espectacular», dijo su hermana mayor, evaluándola con una sonrisa cansada. Elspeth no pudo evitar fijarse en las ojeras, en el cabello aún húmedo, en esa belleza natural que no parecía resentirse nunca por la falta de sueño. La de su madre, pensó, con una punzada breve y conocida. «Y tú pareces exhausta». «Soy estudiante de medicina». Si no pareciera al borde del colapso, algo estaría haciendo mal. Se sonrieron. Bajo las pullas latía el alivio de estar juntas otra vez. Desde la muerte de su madre la vida las había dispersado con una eficacia cruel. Northbridge, Benedict, Clearwater Bay. Ahora el tiempo volvía a moverse. Elspeth se quedaría. Elena regresaría a la facultad. Cecily emprendería su propio salto. El cambio era inevitable. La continuidad frágil. Hablaron de Cecily, de su talento y de sus riesgos, de un muchacho insistente cuyo nombre ya empezaba a sonar como advertencia. Elspeth escuchó, ajustándose de nuevo el vestido, consciente de esa mezcla de orgullo y temor que siempre le despertaba la menor. Demasiado sensible para un mundo que no lo era. El calor se colaba por todas partes. Port Alwyn hervía. La humedad se adhería a la piel como una segunda capa, espesa, sofocante. La ciudad parecía contener el aliento. Incluso los sonidos se arrastraban. El hombre del tiempo celebraba récords desde la televisión, ajeno al cansancio general, mientras Elspeth buscaba un impermeable que sabía innecesario. Precaución, se dijo. Siempre había confiado más en la previsión que en la suerte. La fiesta tendría lugar de todos modos, bajo una carpa blanca instalada antes de que el verano decidiera imponer su ley. La galería de Víctor Bellamy, amigo aliado imposible de rechazar, inauguraba una exposición polémica. Había amenazas, protestas, expectación. A Víctor le entusiasmaba. A Elspeth no tanto. Iría, ayudaría, cumpliría.
Luego se marcharía antes de que la noche reclamara más de lo que estaba dispuesta a dar. Elena regresó con el ceño fruncido. Otra vez Julian. Empieza a inquietarme. Elspeth asintió, guardando la información como quien anota una grieta en un muro antiguo. Todo se estaba moviendo. Demasiado. Se colocó el impermeable sobre los hombros. Tía Moira diría que ese vestido es indecente, comentó Elena divertida. Dirá que lo es, corrigió Elspeth. Yo solo intento evitar el sermón. Rieron, pero el nombre de Moira las detuvo un instante. Su marcha dejaba un vacío silencioso. Había sido orden, refugio, presencia constante desde la enfermedad de su madre. Ahora volvía a su vida, a su propia sangre. La echaré de menos, dijo Elena en voz baja. Elspeth también. Lo pensó sin decirlo primero como tantas otras cosas. La casa cambiaría. Ellas cambiarían. El legado, ese tejido invisible que las unía, se estiraba pero aún resistía. Y Elspeth sintió sin saber por qué, que aquella velada no sería una más. El calor, el vestido, el peso leve en el pecho, todo parecía anunciar que algo estaba a punto de romperse. Moira había sido una bendición. Llegó cuando el mundo se había quebrado y sostuvo la casa con una firmeza casi sagrada. Cuidó de las tres como si fueran un encargo divino, sobre todo cuando más lo necesitaban. Pero su amor tenía aristas. Era inflexible, vigilante, obsesionada con la moral del cuerpo. Para Moira, los hombres querían siempre lo mismo, y su misión era impedir que lo obtuvieran. Elena la llamaba, no sin ironía, una virgen renacida. Elspeth pensaba que en el fondo, su tía temía perderlas como había perdido a su hermana. Aprovechando su ausencia, Elspeth cruzó la cocina, apagó la televisión y dejó el impermeable sobre una silla. Las llaves tintinearon en su mano con una prisa casi infantil. No le tenía miedo a Moira, pero sí a sus sermones interminables, capaces de desgastar incluso a una voluntad entrenada como la suya. Elena la siguió hasta el garaje. Ten cuidado esta noche, dijo sin dramatismo pero con esa seriedad que solo nace del afecto. Argüena atrae a todo tipo de fanáticos. Elspeth sonrió ajustándose el bolso. Confiaba en el orden, en la previsión, en la seguridad contratada. Creía, o necesitaba creer, que el caos podía mantenerse a raya con suficientes medidas. Todo irá bien. El calor del garaje la golpeó como una advertencia muda. Se sentó en el coche, cerró la puerta y antes de marcharse, escuchó a su hermana mencionar su nombre como si fuera ya una marca, una promesa. Sí, pensó mientras avanzaba lentamente entre el tráfico denso, la vida estaba yendo bien. No perfecta, pero firme. Había construido algo real con sus manos, sin herencias ni atajos. Lo curioso era que todo había comenzado como un gesto pequeño, el deseo de regalar algo propio. Recordó el olor desagradable de una vela en el despacho de un profesor, la intuición súbita de que podía hacerlo mejor. La cocina convertida en laboratorio, los fracasos, la expulsión al sótano por parte de su madre, no como castigo sino como permiso tácito para persistir. El verano entregado por completo a los experimentos, las bibliotecas, los manuales. Y finalmente, aquel aroma limpio y vivo de albahaca y pomelo que lo cambió todo. Agnes había visto lo que ella aún dudaba en aceptar. Vendió las primeras velas en una sola noche, puso precio al talento, empujó a Elspeth a usar su nombre completo, como si supiera que algún día ese nombre tendría peso. Luego vinieron los pedidos, el local barato en una zona imposible, las noches sin dormir, el crecimiento lento y obstinado. Elspeth aprendió pronto que la creación exige renuncia. Regresó a Northbridge para formarse mejor, dejó la empresa en manos de su madre cuando el dinero apenas alcanzaba, volvió cuando la enfermedad reclamó presencia. Tras la muerte de Sloane, el mundo se volvió más silencioso, más exigente. Pero Elspeth no se detuvo. Transformó el dolor en impulso. Terminó su formación. Soñó más lejos. Ahora estaba lista.
Había ampliado la línea, bautizado perfumes con los nombres de quienes amaba, negociado nuevos espacios, pensado en contratar más manos. The Rowan House llamaba a la puerta. El futuro empezaba a adquirir una forma concreta. Capítulo 3. Lo que el viento trae de vuelta. Mientras el coche avanzaba bajo el cielo espeso de Port Alwyn, Elspeth comprendió que aquel también era un legado. No heredado, sino forjado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba preparada para sostenerlo. Sonrió al pensarlo. Cuando tuviera un respiro económico, lo primero sería un coche con aire acondicionado de verdad. Aquel apenas exhalaba un aliento tibio, inútil, como si incluso la máquina se negara a aliviarla. Ajustó las rejillas sin convicción. El calor se le había instalado dentro. La visión de Stonegate terminó de ensombrecerle el ánimo. La finca de Víctor se alzaba con una arrogancia heredada. Hierro forjado, tecnología silenciosa. 2 leones vigilando la entrada como si custodiaran algo más que una propiedad. Todo allí hablaba de linaje, de poder transmitido sin esfuerzo. Elspeth lo observó con una distancia casi ética. Ella había aprendido a construir desde el suelo. Un guardia comprobó su nombre. Las verjas se abrieron. La casa coronaba la colina. La galería, en cambio, aguardaba a medio camino, orientada al sur, flanqueada por una carpa clara que parecía provisional y sin embargo destinada a durar una noche decisiva. Seguridad, camareros, movimiento constante. Víctor esperaba al mundo entero. Cruzó el césped con cuidado. El móvil sonó antes de alcanzar el sendero de piedra. «Elspeth, querida, ¿ya has llegado?» La voz de Víctor flotaba, encantadora y ajena a todo esfuerzo. «Estoy en tu jardín». «Perfecto». «Yo sigo luchando con el armario», confesó. «No sé si lino blanco o raya diplomática. Hay críticos esta noche, ya sabes. Uno debe transformarse». Ella sonrió, con afecto y una ironía que solo se permitía en silencio. Víctor siempre se vestía para el papel. «Estarás impecable». «Tardaré un poco. Voy a recoger a Argüena. ¿Podrías revisar la carpa por mí? Confío en tu ojo». Elspeth aceptó. Sabía que aquel favor también era una forma de pertenecer, de ser necesaria. Dentro la carpa respiraba con dificultad. Los aparatos de aire rugían sin vencer al calor ni al trasiego. El buffet brillaba en plata y cristal, las mesas blancas y contenidas esperaban como un escenario antes del telón. Todo estaba en orden. Demasiado. Encontró sus cestas de regalo al fondo. Enderezó el logotipo, dispuso las piezas en un semicírculo exacto y dio un paso atrás. Era hermoso. Era suyo. Ese pequeño gesto la sostuvo. Entonces el cuerpo reclamó su atención. El sostén la oprimía con una crueldad inesperada, como si el día exigiera aún más sacrificio. Buscó un lavabo. No pudo. Guardias, señales, puertas cerradas. El protocolo antes que la carne. Regresó abatida, pero el detalle del gran cesto de flores bajo su marca le devolvió algo parecido a la gratitud. Víctor había pensado en ella. El calor, sin embargo, era ya insoportable. Se abanicó con un programa, consciente de que el tiempo se estrechaba. Al fondo levantó una lona y vio los árboles. Un anillo de matorral espeso ofrecía sombra e intimidad. Bastaría un minuto. Decidió sin dramatismo. También eso era una forma de supervivencia. Miró alrededor. Nadie. Caminó hacia los árboles con el pulso firme, como si el mundo pudiera esperar. Se liberó al fin y dejó escapar el aire que llevaba reteniendo toda la tarde. Por fin pensó y fue casi una plegaria. El alivio no llegó a asentarse. La explosión rompió el tiempo. Capítulo 4. Las deudas de los vivos. La encontraron acurrucada al pie de un nogal centenario, como si la tierra misma la hubiera recogido tras el golpe.
A varios metros, colgado de un magnolio arrancado de raíz, apareció el sostén negro, un detalle absurdo en medio del desastre, imposible de explicar. El vestido cubierto de hojas y barro permanecía intacto. Aquello desconcertó a todos, como si la explosión hubiera obedecido a una lógica ajena. Donde había estado la carpa quedaba ahora un cráter abierto en la ladera. El fuego había descendido colina abajo con la violencia lenta de una lava viva, devorándolo todo. El viejo nogal, majestuoso y antiguo, se había partido en dos. Una de sus ramas, pesada y rota, había caído formando un arco protector sobre Elspeth, deteniendo metralla de vidrio, metal y madera lanzada al aire con furia ciega. Un milagro tosco vegetal ancestral. Las casas temblaron a medio kilómetro. Algunos hablaron de terremoto. Otros salieron a la noche creyendo que el mundo se resquebrajaba. La explosión había nacido en la carpa, en el corazón mismo del montaje, y desde allí la violencia se había propagado colina arriba y abajo, arrancando el nogal como si fuera una víctima más. Que nadie muriera fue casi una afrenta a la lógica. Si alguien hubiera estado dentro de la carpa, no habría quedado nada que reconocer. Elspeth tampoco habría sobrevivido de no ser por ese gesto mínimo, quitarse una prenda, que la había desplazado unos metros fuera del centro de la muerte. Un mástil metálico había salido disparado como un misil, y se había incrustado en el tronco justo encima de ella. A centímetros del corazón. El azar había errado por poco. Rowan Harrow fue el primero en verla. Subía la colina, recién llegado al distrito, cuando oyó un móvil sonar con una melodía infantil, casi impropia del escenario. El sonido murió al llegar al nogal. Apartó una rama y vio unas piernas inmóviles. Se acercó con cautela, el tronco aún podía ceder. Cuando ella gimió, retrocedió. ¡Viva! Contra todo. Los sanitarios llegaron enseguida. Ha tenido suerte, murmuró uno señalando el mástil. Muchísima. Elspeth volvió en sí lentamente, como si flotara en un espacio sin bordes. El mundo se balanceaba. El olor a quemado se le metía en los pulmones. Cerró los ojos, resistiendo las náuseas mientras la bajaban de la colina. Rowan caminaba a su lado. Observaba en silencio. ¿Puede hablar?, preguntó al fin con una voz baja, firme, que no exigía. Ella tardó un segundo en reunir fuerzas. Le dolía la cabeza como si algo hubiera querido partirla en dos desde dentro, pero la conciencia se abría paso con obstinación. Sí, susurró. Y también andar. Aquella respuesta le arrancó a Rowan una sonrisa involuntaria. Había voluntad ahí. Carácter. ¿Su nombre? Elspeth McCrae. Cada palabra era un pequeño esfuerzo. ¿Qué ha pasado? Una explosión. No recordaba nada. Esa ausencia la inquietó más que el dolor. Preguntó por los demás, por los heridos. Cuando le aseguraron que nadie había muerto, exhaló un agradecimiento que sonó a plegaria. En la ambulancia, Rowan se inclinó hacia ella. La urgencia contenida de su voz atravesó la niebla. Trate de recordar. ¿Vio algo extraño? ¿A alguien? Elspeth cerró los ojos. No quería decepcionarlo, pero el vacío persistía. No. Lo siento. No creemos que haya sido un accidente, dijo él sin dureza. Ella intentó ofrecer una explicación lógica. Cables, aparatos, calor. Rowan negó despacio. La colina arrancada hablaba de otra cosa. Cuando él le preguntó por qué estaba tan lejos de la carpa, Elspeth dudó apenas un instante. Había salido a pasear. Era verdad, pensó. Aunque no toda. ¿Sola? Sí. Si hubiera habido alguien conmigo, también estaría herido. Rowan aceptó la respuesta, pero no del todo. Entonces mencionó lo que habían encontrado cerca de ella, una prenda. La comprensión llegó tarde y le encendió el rostro. Era mío, dijo sin rodeos.
No podía usar el lavabo. Necesitaba intimidad. Me estaba matando. El silencio que siguió fue casi cómico. Rowan la miró un segundo más de la cuenta, luego se echó a reír, breve, humano. Supongo que tendré que creerla. ¿Va a escribir eso? Preguntó ella, pese al dolor. Probablemente. No estaba casada, le dijo. Vivía con sus hermanas. Necesitaba llamarlas. Rowan prometió hacerlo por ella. Mientras la ambulancia avanzaba, él miró por la ventana trasera, pensativo. Este sitio suele ser tranquilo, comentó. Normalmente. Elspeth cerró los ojos. Sentía el cuerpo magullado, la memoria rota, pero también algo más, la certeza de haber sido salvada por fuerzas antiguas impersonales. Como si el árbol, la tierra y el azar hubieran decidido, por razones que nadie entendería del todo, que aún no era su hora. Capítulo 5. Una mujer que aprende a custodiar. Elena y Cecily irrumpieron en urgencias como si el aire mismo se les acabara. Cuando vieron a Elspeth viva, sentada, consciente, algo se aflojó en el pecho de Elena. Cecily, en cambio, no supo disimular el miedo que aún le temblaba en los ojos. Elspeth lo vio y pensó, con una punzada silenciosa, que nunca había sido tan necesaria como en ese instante. El hospital la examinó con su rutina implacable, luces blancas, palabras técnicas, espera. 2 horas para el escáner, otras tantas para devolverla a una habitación donde el tiempo parecía suspendido. En la televisión, la explosión se repetía en bucle, como un presagio que se negara a agotarse. Cecily fue la primera en romper la distancia. Se lanzó hacia ella con una urgencia infantil, como si abrazarla pudiera borrar lo ocurrido. «¿Estás bien? Dime que estás bien». Elspeth sostuvo el abrazo con cuidado. La cabeza le latía, pero el peso de su hermana era un ancla. «Estoy bien», dijo. «¿De verdad?» Elena ajustó la cama con precisión clínica. La observó con la mirada de quien ha visto demasiado dolor, como para fiarse de las apariencias. «¿Me ves a mí, no a Tres, verdad?» «Si viera a Tres, Cecily se estaría gritando», respondió Elspeth forzando una sonrisa. El humor alivió apenas el aire. Elena leyó el informe médico con naturalidad, como si el papel no hablara de su hermana sino de un caso cualquiera. Cecily, sentada en el borde de la cama, confesó lo que llevaba dentro: el miedo de haberla perdido, la soledad de los años sin ella, la ausencia de una madre que seguía pesando como un nombre sagrado. Elspeth escuchó en silencio. Pensó que había sobrevivido no solo por azar, sino porque aún tenía un lugar que sostener. El murmullo de la habitación se aquietó un instante, y fue entonces cuando Cecily, incapaz de guardarse la curiosidad, inclinó la cabeza hacia la puerta entreabierta. «Oye», dijo en voz baja casi conspirativa. «¿Y el tipo que estaba antes aquí, el que hacía algunas preguntas?» Elena alzó una ceja. «¿Qué pasa con él?» «Nada», respondió Cecily encogiéndose de hombros. «Solo digo que parecía una monada». Entonces una voz masculina interrumpió la intimidad. «A los hombres no nos gusta que nos llamen monada». El detective Harrow estaba en la puerta. Su presencia alteró la habitación como una corriente fría. Elspeth lo vio distinto ahora, menos autoridad, más humanidad. Él, al verla rodeada de hermanas, entendió algo esencial sobre ella sin saber ponerle nombre. Les dio su tarjeta. Habló poco. Observó mucho. Preguntó por su cabeza, por su memoria. Elspeth respondió con sinceridad medida. Dentro de sí, deseaba que todo terminara, que la dejaran ir a casa, que el mundo recuperara su forma. Cecily, curiosa e indómita, interrogó sobre la artista, sobre la bomba, sobre la ironía de la protección policial. Rowan explicó lo justo. Había sido un atentado, aún sin rostro. Al irse, dejó flotando una advertencia silenciosa. Aquello no había terminado. Cuando se cerró la puerta, Cecily suspiró. «¿No es un sol?» Elspeth negó con suavidad.
Sabía que al detective solo le interesaba como testigo, y aún así, una parte de ella pequeña, casi olvidada, notó la forma en que él la había mirado, como si no fuera solo una víctima. Víctor apareció después teatral, devastado e intacto. Besó su frente, habló de milagros, de culpas, de la galería salvada como si fuera un templo. Elspeth lo escuchó sin consolarlo. Había cosas que no podían repararse con palabras grandilocuentes. Cuando se fue, el cuarto quedó extrañamente vacío. Hablaron de hombres, de posibilidades, de futuros improbables. Elspeth, agotada, pidió tregua. Elena accedió. Cecily se detuvo en la puerta. No nos vuelvas a asustar así, dijo con una súplica desnuda. Elspeth sostuvo su mirada. Lo prometo. Cuando quedó sola, Elspeth cerró los ojos. Pensó en el árbol, en la explosión, en la vida que había quedado suspendida a centímetros de la muerte. Había sobrevivido por algo. Aún no sabía qué. Pero lo descubriría. Capítulo 6. Herencias que no figuran en los papeles. La tarde siguiente, Elena condujo en silencio desde el hospital hasta la casa. El sol caía abajo, dorando el camino de entrada cuando un mensajero aguardaba ya en el porche. Mientras Elena firmaba, el paquete grueso, pesado, casi solemne, acabó en los brazos de Elspeth, como si supiera a quién pertenecía. «Adivina qué vamos a hacer esta noche», dijo empujando la puerta con el hombro. No sonó a broma. Sonó a determinación. Elspeth siempre había afrontado el caos así, mirándolo de frente antes de que pudiera nombrarla. En la cocina volcó el contenido sobre la mesa. Papeles, sobres, cifras. Cecily apareció detrás, husmeando en la nevera. ¿Qué es todo eso? Las cuentas de mamá. Todas. Elspeth habló sin énfasis, pero por dentro sintió el mismo nudo antiguo, el de las cosas que nunca se dijeron. Graham Litton, el contable, había cumplido la voluntad de su madre. Un año de silencio administrativo, como si el tiempo pudiera suavizar la pérdida. ¿Y hay dinero?, preguntó Cecily, agitando una ramita de apio como si fuera un puntero. Mamá siempre decía que íbamos bien, intervino Elena, práctica distante. Nunca quiso dar cifras. Elspeth apretó los labios. También a ella se lo había dicho. Siempre. Con la misma sonrisa tranquilizadora. Como si el dinero, igual que el miedo, pudiera desaparecer si no se nombraba. Cecily, en cambio, defendió esa reserva con una lealtad feroz. Su madre había protegido a cada una a su manera. A Elena, dejándola estudiar sin distracciones. A Elspeth, empujándola a terminar su máster. A ella y a Moira, sosteniéndolas cuando aún necesitaban suelo firme. Cecily hablaba con el corazón, no con las cuentas. Si hay un problema, Elspeth lo arreglará, sentenció. Siempre lo hace. Elspeth sonrió cansada. El peso de esa expectativa era familiar. No la rechazó. Nunca lo hacía. Elena, observándola con atención médica, le pidió que esperara. Que descansara. Las facturas no huían. Elspeth obedeció. El cuerpo al fin reclamaba lo suyo. Durmió envuelta en el olor a jabón y recuerdos y despertó con la casa viva, voces, pasos, el aroma de pollo asado y manzanas al horno ascendiendo por la escalera como una promesa antigua. Desde la cama oyó a la tía Moira impartiendo órdenes, ejerciendo ese cuidado invasivo que confundía vigilancia con amor. Moira siempre había estado ahí, sólida, ineludible, guardiana de un legado que no terminaba de explicar. Cuando Elspeth bajó, la casa ya había vuelto a su equilibrio precario. Cecily salió cantando hacia su vida futura. Elena fue al supermercado. Y Elspeth quedó sola con la mesa. Abrió los sobres con método. Hasta que llegó el del Crestfield Bank Trust. El nombre no le decía nada. Eso fue lo primero que la inquietó. Lo segundo fue la firma. Leyó una vez. Luego otra. El mundo no se rompió, se replegó.
No, pensó con una calma que la asustó. Esto no puede ser. Pero lo era. No había pensión. Ni fondo de inversión. Ni seguro. Solo un préstamo a 3 años, casi $300.000, venciendo en 4 semanas. Todo puesto como garantía. Todo. La casa. Los bienes. Su empresa. Su nombre. Elspeth apoyó la mano en la mesa. No lloró. La sangre McCrae no se permitía ese lujo en el primer golpe. Sintió en cambio algo más antiguo, la llamada del legado, el peso del honor, la certeza de que su madre había apostado por ella sin pedir permiso. «Madre», susurró. «¿Qué hiciste?» Y en ese silencio comprendió que no solo estaba en juego el dinero. Era la herencia invisible, la de resistir, sostener y no ceder jamás lo que llevaba su nombre. Capítulo 7. El miedo como idioma secreto. Elspeth caminaba de un lado a otro de la cocina con la carta del banco en la mano, como si el papel ardiera. Había leído los documentos una y otra vez, buscando una grieta, un error, cualquier señal de que aquello no fuera definitivo. No la encontró. Su madre había firmado la renuncia a todo. A la casa, al futuro, al margen de maniobra. A ella. Sintió primero cólera, luego una tristeza más honda, casi respetuosa. Comprendió al fin el silencio de su madre, aquella negativa obstinada a hablar de dinero. No había sido prudencia, había sido ocultación. Un sacrificio decidido en soledad. ¿Pensaste en mí?, se preguntó Elspeth sin reproche, con ese amor que solo llega cuando ya no hay respuestas. Miró por la ventana, esperando el coche de Elena. Pensó en decírselo todo de golpe, en compartir el peso. Pero enseguida desistió. Elena tenía por delante 18 meses de lucha implacable en medicina. Esta verdad no cambiaría nada, salvo robarle el sueño. Elspeth decidió cargar sola con el legado, como su madre antes que ella. Mañana, se dijo. Si yo lo decido. Luego pensó en Cecily. En la universidad. En las matrículas. El futuro empezó a encogerse, y aún así Elspeth no se permitió el pánico. Se sentó, tomó papel y bolígrafo y volvió a los números. Había que encontrar una salida. Siempre la había. El timbre sonó como un disparo. A través de la ventanilla lateral vio a un hombre joven, inquieto, cambiando el peso de un pie a otro. Cuando abrió la puerta, el olor a alcohol la golpeó antes que su voz. Él dio un paso adelante. Ella retrocedió instintivamente sin perder la firmeza. ¿Está Cecily? No, respondió Elspeth cerrando apenas más la puerta. ¿Dónde está?, insistió, con una agresividad que ya no se molestaba en disimular. Se presentó como Julian Fairborn. Demasiado mayor para Cecily, demasiado seguro de sí mismo. Atractivo de forma superficial, como una promesa vacía. Elspeth comprendió en un segundo que no estaba allí para escuchar. No está en casa, repitió. Y no quiere verte. Vamos a casarnos. Elspeth sostuvo su mirada sin elevar la voz. No, pensó. Esto no te pertenece. Cecily va a ir a la universidad. Y tú vas a dejarla en paz. La rabia del hombre se volvió acusación. La señaló a ella, a Elena, al futuro. Habló de inversión, de derechos de posesión. Elspeth no discutió. Se limitó a interponerse entre él y el interior de la casa, el cuerpo firme, la cadera apoyada en la puerta como un juramento silencioso. Si no te marchas, llamaré a la policía. Él avanzó de nuevo. Esta vez Elspeth empujó con todo su peso. Cerró la puerta de golpe y echó el pasador justo cuando los golpes comenzaron a sacudir la madera. Insultos. Gritos. Amenazas envueltas en alcohol. Elspeth apoyó la espalda en la puerta, el corazón desbocado, consciente de lo frágil que era aquella barrera y aún así, decidida a no ceder. El silencio llegó de pronto. Luego, una última frase lanzada como veneno.
Esto no ha terminado. Elspeth esperó. Miró por la ventana. Lo vio alejarse, tambaleante, perdiéndose calle abajo. Fue entonces cuando el miedo la alcanzó, no como pánico, sino como certeza. Corrió al teléfono, dudó, colgó. No había pruebas. Solo palabras. Pero esas palabras, pensó mientras la casa recuperaba su respiración, no se olvidan. Y por primera vez esa noche, Elspeth sintió que el legado que había heredado no era solo económico. Era una advertencia. Una deuda antigua. Y acababa de empezar. Capítulo 8. El legado que elegimos. El teléfono sonó en mitad de la noche, como si hubiera estado esperando a que Elspeth dejara de fingir que podía dormir. Estaba despierta desde hacía horas. Había visto volver a Cecily y a Elena. Había contado lo justo sobre Julian, lo suficiente para no mentir, no tanto como para alarmarlas del todo. El resto, el abismo económico, la cuenta atrás, se lo guardó. Aquella noche ya habían soportado bastante. Elspeth decidió una vez más ser el pilar silencioso. Había releído los documentos hasta aprenderlos de memoria, como si en la repetición pudiera aparecer un resquicio. No apareció. El timbrazo la sacó de ese bucle. Contestó rápido, con el miedo clavado en la garganta, temiendo una voz conocida y peligrosa al otro lado. ¿Te he despertado?, preguntó Agnes. El alivio fue inmediato, casi doloroso. No. No he dormido, respondió Elspeth. ¿Qué pasa? Agnes sonaba tensa, demasiado. Elspeth lo supo antes incluso de que hablara. Las malas noticias nunca esperan a la mañana. ¿Por qué no contestas mis correos? He estado con facturas. Hubo un silencio breve. Elspeth entendió que su amiga necesitaba rodeos, espacio. La presión hacía que Agnes se cerrara. Así que siguió el juego, habló de nada, de lo cotidiano, hasta que el estómago se le anudó. Dios mío, pensó, esto es grave. Elspeth, incapaz de sostener el peso sola, soltó todo de golpe, casi sin respirar. El préstamo imposible, la renuncia firmada por su madre, la explosión. Esperó una reacción. No llegó. Echo de menos hablar contigo, dijo Agnes ausente. Elspeth comprendió entonces que no la estaba escuchando. Y en ese instante todo cambió. He encontrado un bulto. 4 palabras. El mundo se detuvo. Las facturas dejaron de existir. El dinero perdió sentido. ¿Dónde?, preguntó Elspeth con una calma aprendida a la fuerza. En el pecho izquierdo. Ya hay pruebas. Me operan el viernes. Agnes hablaba de vuelos, de horarios, de reservas. Se aferraba a los detalles como a un salvavidas. Elspeth la reconoció en ese gesto, el control como antídoto contra el miedo. Harías lo mismo, se dijo. Estoy ahí mañana, prometió Elspeth. No lo pienses. No se lo diré a mi familia, añadió Agnes. Aún no. No puedo con eso ahora. Habló de sus padres, de Nathaniel, de aquel disparo que casi lo mata, de cómo la familia había envejecido de golpe. Elspeth recordó el hospital, la espera interminable, el miedo compartido. Asintió en silencio. Entendía demasiado bien. De momento solo tú y yo, dijo Agnes. Siempre, respondió Elspeth. Cuando colgaron, Elspeth recogió los papeles con una serenidad artificial y los arrojó al cesto de la ropa. No a la basura. No todavía. Aún hay tiempo, se dijo. Poco, pero tiempo. Apagó las luces, llevó el cesto a su habitación, lo escondió en el armario como quien oculta un secreto antiguo y se metió en la cama. No lloró hasta que la oscuridad la envolvió por completo. Entonces sí. Lloró por su madre. Por Agnes. Por el legado que estaba heredando sin haberlo pedido. Capítulo 9. Cuando la memoria se convierte en promesa. Agnes jamás había sido puntual,
y aquella tarde no iba a traicionar su naturaleza. Elspeth la esperaba frente a las puertas del aeropuerto, la bolsa a los pies, cuando el coche apareció al fin en la zona de recogida. Agnes no apagó el motor, abrió el maletero, rodeó el coche y la abrazó con una urgencia contenida, como si en ese gesto se jugara algo más que un saludo. «Me alegro de verte». «¿Yo también?» «Sabía que vendrías». «Siempre vengo». Un policía las obligó a moverse. No volvieron a hablar hasta que el coche se deslizó por la carretera, lejos ya del ruido del aeropuerto. Agnes lanzó una mirada rápida a Elspeth. «¿He tardado mucho?» 15 minutos. Elspeth sonrió. «Tienes un aspecto horrible». «¿Tú estás peor?» Era una broma, un pacto antiguo. Agnes siempre había sido deslumbrante, pero ahora su piel estaba pálida, como si incluso las pecas hubieran decidido retirarse. «No voy a decir nada», pensó Elspeth. «Todavía no». «Ojalá te hubieras quedado a vivir aquí», dijo Agnes acelerando hacia la ruta federal 17. «Northbridge me encanta, pero alguien tiene que mantener el hogar en pie». Elspeth pensó en sus hermanas, sobre todo en Cecily, en la forma en que aún buscaba a su madre en cada esquina de la casa. Pensó también, sin decirlo, en la matrícula, en los números imposibles, en el tiempo que se le acababa. «¿Estás muy asustada?», preguntó al fin sin rodeos. Agnes no fingió. «Mucho». Hablaron del cirujano, de la biopsia, de las posibilidades. Elspeth escuchaba con la atención grave de quien sabe que su papel es sostener. Miró el río Asford brillar al sol y se aferró a esa imagen como a un presagio amable. «Lo superaremos», dijo. «Sí», respondió Agnes como quien decide creerlo. La conversación derivó como siempre hacia la risa. Recuerdos de infancia, venganzas absurdas entre hermanos, el caos entrañable de una familia ruidosa. La risa era una tregua, una forma de decir todavía estamos aquí. Elspeth sabía que Agnes hablaba para mantenerse a flote. Ella la acompañó sin dejarla caer. Llegaron a la casa de piedra rojiza justo cuando un subblindado de perfil bajo intentó arrebatarles el sitio. Agnes aparcó con precisión impecable. El gesto obsceno del otro conductor las hizo reír a carcajadas. Pequeñas victorias, pensó Elspeth. Aún cuentan. El apartamento seguía siendo el mismo refugio de siempre, madera oscura, alfombras orientales, libros hasta el techo. Olía a limpio, a hogar, a una lealtad silenciosa. Elspeth reconoció sus propias velas, sus lociones dispuestas como talismanes. Agnes no decía «te necesito», pero lo había dejado escrito en cada detalle. Elspeth dejó la bolsa en la habitación de invitados y recorrió el piso con una familiaridad que dolía un poco. Aquel lugar era una pausa, no un destino. Lo sabía. Agnes también. La cocina estéril y funcional parecía ajena a todo aquello. Ni magia ni memoria, solo supervivencia práctica. Elspeth sonrió para sí. Mañana, pensó. Mañana seré fuerte. Esta noche basta con estar aquí. Y mientras cerraba la puerta de su habitación, entendió que, pese al miedo y a lo que estaba por venir, seguían sosteniéndose mutuamente. Como siempre. Como un legado no escrito. Capítulo 10. Elegirse también es un acto de honor. Elspeth dejó la bolsa en la habitación de invitados y cruzó la casa como si midiera un territorio conocido que, de pronto, había cambiado de pulso. Al pasar por el despacho se detuvo. El escritorio de Agnes estaba cubierto de papeles, un desorden impropio, casi una señal de alarma. Algo se ha quebrado, pensó, y dio un paso atrás justo cuando Agnes apareció en el umbral. Vaya panorama, dijo con una ligereza que no alcanzaba a ocultar la grieta. Elspeth la observó con atención. Conocía esa mesa limpia como un altar. Si ha permitido esto es porque ya no controla la tormenta. Agnes no tardó en decirlo. Una demanda, documentos legales, un hombre que reclamaba como propio lo que ella había creado. Al pronunciarlo se alejó hacia el salón,
como si necesitara distancia incluso de sus propias palabras. Sentada en el sillón descalza, Agnes habló de abogados, de cuentas congeladas, de la injusticia como si fuera una ecuación más que resolver. No puedo ceder, se decía, porque ceder sería traicionarme. Elspeth, frente a ella, sentía crecer una mezcla de admiración y miedo. Sabía que esa calma era una forma de guerra. «¿No vas a pactar?», afirmó más que preguntó. «Jamás», respondió Agnes. «Esto no va de dinero. Va de no entregar lo que no pertenece a nadie más». Hablaron de hermanos, de hombres ausentes, de esa independencia que ambas defendían como un estandarte y una condena. «Somos fuertes hasta que nos quedamos solas», pensó Elspeth sin decirlo. Rieron al reconocer su torpeza sentimental, una risa breve casi necesaria para no quebrarse. Luego Agnes recordó la llamada, la operación y esa palabra que había quedado flotando, explosión. «¿Intentabas cocinar otra vez?», bromeó con cansancio. Elspeth negó y decidió contarle la verdad más tarde. Primero comer, caminar 2 manzanas, refugiarse en un restaurante discreto donde nadie las conociera. Allí, entre cucharas inmóviles y sopa enfriándose, el silencio pesó más que la conversación. Elspeth sintió el nudo en el estómago, la amenaza del llanto. «No ahora», se ordenó. Cuando por fin habló de la explosión, mostró los golpes como pruebas de algo que aún no sabía nombrar. Agnes la miró con una atención nueva, alerta. «Entonces no era un chiste». «No», dijo Elspeth. «Y si voy a contártelo, tendré que empezar por el principio». Hizo una pausa, como quien abre una puerta antigua. ¿Has oído hablar del Wonderbra? Capítulo 11. La memoria también tiene raíces. Elspeth había aprendido a recordar solo lo esencial. De los años de hospitales, la larga vigilia junto a la enfermedad de su madre, no conservaba imágenes, ni colores ni muebles. Las salas de espera se le borraban como si nunca hubieran existido. Todas debían de ser iguales, frías, impersonales, con paisajes fingidos colgados de las paredes. Lo que no olvidaba eran las personas. Y el miedo. Ese aire contaminado que se pegaba a la piel y pasaba de unos a otros, como una herencia silenciosa. Recordaba familias hechas nudo, cuerpos que se sostenían mutuamente para no caer. Un padre joven contando historias a sus hijas mientras aguardaba una sentencia. La manera en que se había derrumbado al recibir la buena noticia, como si la fortaleza solo hubiera sido un préstamo. Y la anciana que hablaba sin descanso para no quedarse sola, con el pensamiento de perder al hombre con quien había compartido 40 años. Esperar es un acto de fe que nadie elige, pensó entonces como ahora. Nada había cambiado. Agnes había entrado al quirófano con horas de retraso, y Elspeth la había acompañado hasta donde la dejaron. Cuando se llevaron la camilla, una voluntaria demasiado joven la condujo por pasillos interminables hasta una sala de espera casi vacía. Elspeth agradeció la soledad. No tenía fuerzas para consolar a nadie. Se sentó junto a la ventana, tomó una revista, la dejó. Sus manos temblaban. «Controlate», se ordenó. «Agnes saldrá de esta». Un bulto no era un tumor. Aunque el cirujano hubiera fruncido el ceño. Agnes no dramatizaba, calculaba. Y esa certeza, más que tranquilizarla, la obligaba a no mentirse. Caminó de un lado a otro, aferrándose a razonamientos como quien se aferra a un rosario antiguo. El médico debía prepararse para lo peor, ¿no? Las estadísticas jugaban a favor. Las mujeres de la familia habían vivido mucho, demasiado como para que el miedo dictara sentencia. Otra vida entera, se dijo, y el recuerdo de la semana anterior le cayó encima como una sombra. Se sentó, vencida por un cansancio antiguo. «No te preocupes antes de tiempo», oía la voz de su madre y apartó el pensamiento con cuidado, como se aparta una reliquia demasiado frágil. El teléfono sonó. Elena. La voz de la razón contenida. No era suficiente 1 hora para una biopsia, dijo. Aún podían estar empezando. Elspeth respiró mejor.
Luego llegaron los nombres: Julian Fairborn insistente, Cartwright, un banco urgencia. Elspeth cerró los ojos. Siempre vuelven, pensó. La deuda, el reclamo, la herencia maldita. Mintió con calma, aplazó el futuro al lunes. El honor también consiste en elegir cuándo luchar. Colgó justo cuando pronunciaron su nombre. Al alzarse, vio al cirujano acercarse. Lo primero que leyó en su rostro fue la sonrisa. Y en ese gesto, mínimo, humano, Elspeth sintió como algo antiguo y profundo se reordenaba en su interior, como si el legado del miedo por una vez hubiera decidido conceder tregua. Capítulo 12. Memoria y elección. La noticia cayó como una bendición antigua. Agnes no tenía nada grave. El cirujano lo dijo con la naturalidad de quien devuelve un objeto valioso a su dueño, y a Elspeth se le vaciaron las fuerzas de golpe. Durante un segundo pensó en abrazarlo, como si aquel hombre hubiera pronunciado un juramento sagrado. Agnes pasaría la noche en observación, una reacción leve a la anestesia nada más. Nada de qué preocuparse, repitió Elspeth, aferrándose a esas palabras como a un talismán, incluso cuando vio el cuerpo enrojecido de su amiga, la piel en rebelión, el picor insoportable. Agnes, fiel a sí misma incluso vulnerable, le exigió una foto. Elspeth obedeció, sonriendo por primera vez en horas. El humor también era una forma de honor compartido. Esperó a que Agnes durmiera y regresó sola al apartamento. Bajo la ducha caliente, dejó que el agua le recorriera los hombros como si pudiera arrastrar el peso acumulado. Sus hermanas, la empresa, Julian, las facturas. No esta noche, se dijo con firmeza. Aquella noche no planificaría el futuro. El futuro podía esperar. El hambre la sorprendió en la cocina, frente a las galletas y la mantequilla de cacahuete, y entonces el alivio se quebró. Las lágrimas llegaron sin aviso. Lloró apoyada en la nevera, sin dignidad ni estrategia, como una niña exhausta. Le sentó bien. Habría seguido así si no hubieran llamado a la puerta. Elspeth se secó a toda prisa y miró por la mirilla. Nathaniel Knox. Su cruz. No ahora, pensó, y aún así el corazón le dio un vuelco traicionero. Estaba impecable, cansado, peligrosamente atractivo, sosteniendo pizza y cerveza como si fueran una ofrenda doméstica. Basta, se ordenó, consciente de que aquel hombre era una fuerza que no convenía subestimar. Cuando abrió, no terminó la frase. Agnes no. Ya era hora, la interrumpió él, entrando. La pizza se enfría y la cerveza se calienta. Muévete, aceituna. El apodo la irritó como siempre, pero el olor de la pizza y de él la desarmó un segundo de más. Nathaniel ocupó la cocina con su presencia, y con esa cercanía deliberada que sabía usar. Elspeth notó el roce, recordó demasiado tarde su camisón de pijama y se obligó a mantener la voz firme. Agnes no está. Lo he notado, respondió él grave y sonrió. Cuando ella lo empujó sin pensar y él hizo una mueca de dolor, la culpa la atravesó limpia. Lo siento, susurró. No pasa nada, dijo Nathaniel, aunque su rostro decía otra cosa. Se sentó en el sofá como si el cansancio fuera una confesión. Elspeth le llevó pizza, cerveza, se volvió por una bata prestada que arrastraba por el suelo. Preciosa, se dijo al verse en el espejo, borrándose el rímel con más rabia que cuidado. Al volver, Nathaniel ya había comido medio mundo y le había dejado agua. Ese gesto mínimo la desarmó más que el coqueteo. Se sentaron con cojines como frontera simbólica. Él buscó el mando previsible Knox hasta la médula. Ella sonrió para sí. Nathaniel admitió sin rodeos, la pizza no es para Agnes. Es para ti. Y entonces la verdad, dicha con la misma naturalidad peligrosa, estaba allí porque Agnes se lo había pedido. Porque la familia no abandona. Elspeth sintió algo antiguo acomodarse en el pecho, una mezcla de gratitud y recelo. Siempre vienen, pensó. Siempre se quedan. Cuando ella le pidió que se fuera, Nathaniel la miró con atención real. Antes estabas llorando. Ha sido una semana difícil,
admitió ella sin bajar la guardia. Hay otras formas de desahogarse, dijo él, alzando las cejas. Elspeth decidió contraatacar, cansada de huir. ¿Y si te besara? Nathaniel la sostuvo con la mirada, serio ahora, la sonrisa lenta. Inténtalo. El silencio se tensó como una cuerda antigua. Elspeth sintió el vértigo de sus propias ganas y dio un paso atrás. Quizá más tarde. Nathaniel rió por lo bajo. Y en ese espacio suspendido, ambos supieron que no era una retirada. Era una promesa peligrosa, heredada de algo más profundo que el deseo. Elspeth tenía la boca seca. Bebió agua despacio, como si ese gesto mínimo pudiera devolverle el control. No entendía por qué estaba tan alterada, solo sabía que no debía permitir que Nathaniel lo advirtiera. Para ocupar las manos, ordenó los periódicos con una pulcritud innecesaria. Esto es absurdo, se dijo. Lo conocía desde siempre. Nunca había provocado en ella esa inquietud, esa turbación impropia. Elspeth no era mujer de fantasías. Vivía anclada a lo real, al peso concreto de las decisiones. Y sin embargo aquella noche las imágenes acudían sin permiso, insistentes, con el cuerpo de Nathaniel reclamando espacio en su mente. Mientras acomodaba el papel, la bata resbaló de sus hombros. ¿De dónde han salido estos cardenales?, preguntó él con suavidad inesperada. Sus dedos tocaron la base del cuello de Elspeth y descendieron por su brazo, como quien sigue una grieta antigua. Ella no se apartó, aunque inclinó el cuello para ver mejor. ¿No sabía que éste estaba ahí? Debe de ser de una caída. ¿Y el de la frente? ¿Y el del brazo? La misma, respondió aferrándose a la explicación como a un escudo. El roce continuó por su espalda y la piel de Elspeth se erizó. Que no lo note, pensó, consciente de que el cuerpo siempre traiciona antes que la palabra. ¿Eres tan propensa a los accidentes como Agnes?, bromeó él, evocando una convivencia caótica. Solo cuando se olvida las gafas, replicó Elspeth defendiendo a su amiga, agradecida por el desvío. Pero Nathaniel regresó al centro del asunto. ¿Entonces por qué llorabas? Elspeth sintió que el cerco se cerraba. Ya había respondido, ya había puesto palabras y aún así no bastaba. Le arrebató el mando y subió el volumen, refugiándose en un anuncio estridente, un espectáculo grotesco de patriotismo comercial. El ruido era una muralla improvisada. Nathaniel la atravesó con un gesto simple, apagó el sonido. No es bueno guardarlo todo dentro. La comprensión en su voz fue su derrota. Elspeth notó cómo las lágrimas rompían la contención. Vete, pensó con desesperación. Antes de que me vea así. Deberías irte, dijo al fin con la voz temblorosa, indignada consigo misma por esa fragilidad impropia. Tal vez debería quedarme, respondió él sin imponerse. El mando pasó de unas manos a otras, un gesto nimio convertido en símbolo de una lucha silenciosa. Nathaniel hizo zapping pero la miró de soslayo. Sus ojos claros y atentos sostenían una preocupación real. Eso la desarmó más que cualquier roce. No hace falta, insistió ella. No necesito que te quedes. Entonces me iré, aceptó él con una docilidad que no esperaba. Elspeth quiso explicar, cerrar, salvar la dignidad del momento. No pudo. Las palabras se disolvieron en un sollozo involuntario. La noche, cargada de todo lo no dicho, reclamó su tributo. Capítulo 13. Un amor que no renuncia. Elspeth se incorporó del sofá con un movimiento torpe, impulsada por la necesidad casi física de recuperar algo de dignidad y abandonar la habitación con la cabeza alta. Pero Nathaniel no se lo permitió. La atrajo hacia sí y la sentó en su regazo, como si ese gesto bastara para sostenerla. No dijo nada. Durante largos minutos fue solo un cuerpo firme rodeándola, unos brazos torpes pero obstinados, una presencia que no exigía explicaciones. Elspeth lloró contra su hombro hasta vaciarse, y cuando las lágrimas cesaron llegó el temblor involuntario, el hipo infantil que la avergonzaba.
Se prometió apartarse, recomponerse. No lo hizo. Nathaniel. Él sonrió, suave, como si el mundo no estuviera a punto de quebrarse. ¿Sí? No se lo digas a nadie. ¿Decir qué? Mientras hablaban, Nathaniel jugueteaba distraídamente con un mechón de su pelo. Olía a fruta madura, a algo doméstico y peligroso a la vez. Fue entonces cuando se dio cuenta, demasiado consciente, de la cercanía de su cuerpo, de la fragilidad de las capas que los separaban. No pensar en ello solo agravaba la evidencia. «Tranquila», murmuró. «No soy de traiciones baratas». La voz le salió más áspera de lo que pretendía. «Yo no te he besado», respondió ella, apenas un susurro. «Todavía». Aquello desató el caos. Nathaniel intentó recuperar el control, imponerse distancia, pero Elspeth lo besó en el cuello con una lentitud deliberada, casi cruel. El impacto fue físico e inmediato. Él retrocedió como si lo hubieran alcanzado. Elspeth se incorporó, secándose las lágrimas con gesto decidido. «Eres un farsante». Lo miró de frente, con esa mezcla de desafío y vulnerabilidad que lo desarmaba. «Te encanta coquetear mientras estás a salvo», continuó. «Pero ahora que soy yo la que no tiene miedo, te tiemblan las piernas». «No llevo botas», replicó él, irónico. «Solo calcetines». La atrajo hacia sí y la besó. No fue un gesto ligero ni inocente, sino un contacto que alteró el aire, lento, profundo, como si ambos supieran que cruzaban una frontera invisible. Elspeth respondió sin reservas y el deseo recorrió su cuerpo con una violencia inesperada. Durante un instante quiso creer en la huida perfecta, una noche sin consecuencias, sin memoria. Pero no era tan sencillo. Nunca lo era para ella. Mientras lo besaba, mientras reconocía con los dedos la cicatriz de su hombro, marca de una herida antigua, casi fatal, comprendió que el miedo no era al deseo, sino a la herida que podía venir después. Nathaniel lo supo también. Por eso le tomó la mano, la detuvo. «Elspeth, no vamos a hacerlo». Ella lo oyó, aunque no respondió de inmediato. El cuerpo iba por delante del pensamiento, y separarlos dolía. Cuando por fin se apartó, lo hizo en silencio. Se quedaron de pie, uno junto al otro, demasiado cerca. Nathaniel pensó en lo fácil que sería quedarse, en lo difícil que sería marcharse. La deseaba, sí, pero no a cualquier precio. Querer no era lo mismo que tomar. «Tengo que irme», dijo. «Entonces vete», respondió ella, aunque lo retuvo un segundo más. «O quédate». Fue solo un instante suspendido, cargado de todo lo que no sucedería. Nathaniel bajó suavemente sus brazos. «Lo sé», admitió Elspeth. «Es una mala idea». Retrocedió apenas un paso, pero no retiró la mirada. Nathaniel entendió entonces que esa lucidez no era una renuncia, sino una advertencia tardía. La besó como quien cruza un umbral sabiendo que no habrá retorno. En el temblor de Elspeth, en la forma en que su cuerpo respondía antes que su razón, Nathaniel sintió quebrarse la última defensa. Debería parar, se dijo, y sin embargo ya la alzaba, ya la llevaba consigo como si obedeciera a una antigua promesa. «Es una locura», murmuró. «Una sola noche». Elspeth no respondió con palabras. Lo hizo con ese abandono decidido que no pedía futuro. En la cama, el mundo se redujo a piel, respiración y urgencia. Nathaniel la recorrió como si intentara memorizarla, y Elspeth se aferró a él con una intensidad que la sorprendió a sí misma. No buscaba placer únicamente, sino olvido, una tregua breve contra todo lo que dolía. Cuando por fin se unieron, Nathaniel percibió algo más hondo que el deseo, una vulnerabilidad casi sagrada. Alzó el rostro inquieto. «¿Te he hecho daño?» Elspeth respondió apretándose contra él, como si ese gesto fuera la única verdad posible. El ritmo se volvió común, compartido, hasta que ambos se perdieron en un instante sin nombre, sin miedo, sin pasado. Solo ese presente absoluto donde no había heridas ni consecuencias. El final llegó como una marea.
Elspeth quedó sin pensamiento, sostenida apenas por el latido desbocado de su propio cuerpo. Nathaniel cayó a su lado con cuidado instintivo, protegiendo el hombro herido, y la miró como si acabara de descubrir algo irrepetible. «Oh, Elspeth». Ella sonrió con cansancio, lo besó una vez más y cerró los ojos. Exhausta. Vulnerable. Viva. Nathaniel se levantó al cabo, venciendo la tentación de quedarse inmóvil. El ruido del baño marcó el regreso lento de la realidad. Elspeth se giró, se cubrió con la sábana y se aferró a la almohada. «No pienses», se dijo. «No, ahora». Cuando él volvió, la luz rozó la cama. Elspeth fingió dormir. Tal vez así él se iría sin palabras, sin arrepentimientos. Pero el colchón cedió. Nathaniel la atrajo contra sí con un gesto seguro antiguo. Besó la curva de su cuello. «¿Duermes?» «Sí», respondió ella traicionándose al suspirar. «No lo parece». Elspeth se tensó, incómoda ante la cercanía, ante lo que aquello podía significar si se pensaba demasiado. «¿Qué haces?» «Aún te estoy queriendo», susurró él. «Gírate». «Pero nosotros». «Estoy seguro». Ella dudó. Él la sostuvo como si no hubiera prisa. «Es solo una noche», dijo Elspeth casi rogando. «Sí», respondió Nathaniel. «Y aún no ha terminado». Y en ese margen frágil entre la lucidez y el deseo, volvieron a encontrarse, conscientes de que algunas noches no nacen para durar, sino para dejar huella. Capítulo 14. Ética, memoria y amor. Custodiar no era poseer. Era permanecer atento. Era saber cuándo intervenir y cuándo no. Nathaniel Knox cumplió su palabra. La noche se extinguió con él, y no fue hasta el alba cuando abandonó el apartamento. No hubo despedidas torpes ni promesas pronunciadas en voz alta, solo un beso leve en la mejilla cuando Elspeth ya caía en el sueño, como si ambos necesitaran fingir que aquello podía guardarse intacto en la penumbra. Él dijo que estaría ocupado el fin de semana, quizá la vería el domingo o el lunes. Elspeth no lo corrigió. Prefería dejar que la ambigüedad hiciera su trabajo. Sabía, con una certeza incómoda, que mirarlo de nuevo a los ojos sería una prueba para la que aún no tenía fuerzas. Se dijo que era fuerte, sofisticada. Que sabría manejarlo. El mundo siguió. Agnes permaneció en observación hasta el domingo, y luego durmió como si el cuerpo necesitara olvidar. Elspeth pidió comida hecha. Apagó las luces temprano y sostuvo el silencio como una tregua. Cuando Agnes quiso que se quedara unos días más, Elspeth negó con suavidad. Necesitaba volver a casa, afrontar lo que la esperaba, y sobre todo, marcharse de Northbridge antes de cruzarse otra vez con Nathaniel. Cada vez que su nombre aparecía, ella lo enterraba bajo otro tema. No era habitual en ella ocultar nada a Agnes, pero esto no era nada habitual. Esto era un error precioso y peligroso. Voló de regreso con un alivio que solo llegó cuando el avión despegó. Decidió no pensar en él. Lo ocurrido no podía deshacerse, pero sí podía enterrarse. Sin embargo, el cuerpo no obedecía, las imágenes regresaban tercas cuando intentaba leer o fingir dormir. Se reprendió con dureza. Aquella indisciplina la enfurecía más que el deseo. Al aterrizar en Port Alwyn, el cielo ya anunciaba tormenta. En el aparcamiento de larga estancia, los relámpagos rasgaban el aire como presagios antiguos. Entonces oyó un motor acelerar. Un coche blanco cruzó el estacionamiento con violencia, ventanas tintadas sin rostro visible. Volvió a pasar. Y otra vez. Elspeth no pensó, sintió que la buscaban. Se apartó a tiempo, se golpeó, maldijo su torpeza y su paranoia. Cuando por fin se sentó en su viejo coche, el calor la envolvió como un castigo. Intentó convencerse de que no era nada. No lo consiguió. En un semáforo escuchó el mensaje, un tal Harold Pierce, contratista. Hablaba de un almacén, de reformas, de cajas ya trasladadas.
Nada de eso tenía sentido. Elspeth devolvió la llamada con la mandíbula tensa. El hombre insistía en verla allí cuanto antes. Decía que las cajas estaban dentro desde la mañana. Que no sabía quién las había llevado. Colgó con una inquietud densa, antigua, como si algo se hubiera puesto en marcha sin su permiso. Llamó a sus hermanas. No contestaron. Dejó un mensaje breve y tomó el desvío hacia Clearwater Bay. El barrio aún no había sido redimido por la modernidad. Calles agrietadas, fachadas rotas, promesas de futuro escritas en folletos. A Elspeth siempre le habían atraído esos lugares en tránsito, donde el pasado aún respiraba bajo el polvo. Pensó en su empresa, en los empleados que quizá tendría que despedir, en la dignidad como último refugio. Se obligó a dejar de compadecerse. Aparcó frente a la puerta lateral del almacén. No había ningún otro vehículo. Ni ruido. Ni movimiento. Solo el edificio esperando, como si guardara algo que llevaba su nombre. Capítulo 15. Cuando el capital aprende a cuidar. A veces la vida no nos empujaba para castigarnos, sino porque ya no cabíamos donde estábamos. El quiebre no siempre era una pérdida. A veces era la única forma que tenía la verdad de entrar en escena. Elspeth iba a apagar el motor cuando el teléfono sonó. Se reclinó en el asiento, ajustó las rejillas para robarle algo de aire al calor y atendió con una calma que no sentía. «Soy Pierce». «¿Ha llegado ya?» «Sí». 5 minutos», dijo él. «Café», añadió, como si la cortesía pudiera ordenar aquel lugar inhóspito. Elspeth rechazó la oferta. Le sorprendió a sí misma irritada por la trivialidad del intercambio, por ese modo de hablar que rozaba lo inconsciente. Cuando él mencionó el fuego olvidado la última vez, una alarma muda se encendió en ella, breve pero incisiva. «Aquí nada está bajo control». Intentó volver al asunto de las existencias, dejar claro que aquello no debía estar allí, que no había autorizado nada. Pierce se disculpó con una corrección mecánica y colgó antes de escuchar lo esencial. Elspeth apretó los dientes. Aquella conversación no había servido para nada, salvo para confirmar que alguien había movido piezas sin su consentimiento. Lanzó el móvil al asiento. Rebotó y desapareció bajo él, como si también quisiera huir. Al inclinarse para recuperarlo, el coche emitió ese sonido antiguo y conocido que hablaba de fatiga, de límite. Elspeth reaccionó por instinto, apagó el aire, luego el motor. Se quedó inmóvil un segundo, apoyada en el salpicadero, respirando despacio. «Primero una cosa, luego la siguiente», se dijo aferrándose a ese orden mínimo como a un legado aprendido. Entonces el mundo se quebró. El almacén estalló. El golpe fue absoluto, un rugido sin forma que levantó el coche y lo sacudió como a un juguete. Las ventanillas explotaron en una lluvia blanca y feroz. El fuego se alzó como una muralla viva y devoró el edificio en un instante. Fragmentos de metal y piedra atravesaron el aire, el calor dobló los neumáticos y el interior del coche fue arrancado y arrojado lejos, como si una mano invisible hubiera decidido borrar toda frontera entre dentro y fuera. Elspeth salió despedida sin grito, sin tiempo. El cuerpo vencido por la onda, la conciencia apagada. Quedó tendida en el asfalto, rodeada de llamas y ruinas, mientras el humo ascendía al cielo tormentoso. Como si el pasado al fin hubiera reclamado su tributo. Capítulo 16. Amarse sin huir. El hospital de Clearwater Bay respiraba una quietud antigua, como si las paredes guardaran memoria de otras vigilias. Cuando Elena entró por fin en la habitación, lo primero que dijo fue una palabra cargada de presagio. Déjà vu. No lo dijo en broma. Lo dijo porque el miedo se parecía demasiado a algo ya vivido. Porque ver a Elspeth tendida, pálida bajo la luz amortiguada, despertaba en ella una intuición que no quería nombrar. Cecily a su lado no pudo contenerse.
¿Podías haber muerto? Elspeth escuchaba desde lejos, como si las voces atravesaran agua espesa. Sabía que seguía allí por algo más que azar. Había una razón, un hilo invisible que aún la sujetaba al mundo, aunque no lograra recordarlo del todo. El dolor en la cabeza la obligaba a cerrar los ojos, a refugiarse en la oscuridad cuando Cecily abría las cortinas con torpeza, devolviéndolas enseguida al notar su gesto de sufrimiento. Las palabras se atropellaban entre las hermanas, promesas exageradas, reproches nacidos del amor, planes de protección imposibles. Elspeth percibía más de lo que entendía. El miedo de Cecily era ruidoso, urgente, el de Helena silencioso y contenido como siempre. Ese contraste había marcado su infancia, y ahora volvía a desplegarse junto a la cama, recordándole que la familia también era una herencia que pesaba. «Creen que fue un escape de gas», dijo Helena al fin con una calma que no engañaba a nadie. Elspeth intentó aferrarse a ese dato como a una tabla, pero algo no encajaba. En su mente fragmentada no había fuego ni ruido, solo una insistencia absurda, casi ridícula. El olor del café, una imagen que no le pertenecía. Aquello la inquietó más que la explosión misma. El humor torpe de Cecily, su comentario sobre el neurólogo mono, rompió la tensión por un instante. Elspeth rió, y el dolor la castigó por ello. Cerró los ojos, deseando desaparecer bajo la manta y borrar el día entero. No estaba preparada para preguntas, y mucho menos para recuerdos. «No me acuerdo», admitió al final. «Siento que debería, pero ahora mismo no puedo». Helena aceptó esa respuesta sin forzarla. Cecily tardó más, pero terminó cediendo. Cuando se fueron, la habitación recuperó su silencio, y Elspeth cayó en un sueño profundo, como si su cuerpo reclamara tregua antes de enfrentar lo que faltaba por emerger. Horas después, la voz de Agnes al otro lado del teléfono le devolvió el mundo. Elspeth le contó todo lo que recordaba, los accidentes, la explosión, la sensación persistente de que algo no iba bien, y también aquello que no lograba encajar. «No recuerdo la explosión», confesó. «Pero no dejo de pensar en café». Agnes intentó restarle importancia, apeló a la mala suerte, a la imaginación febril. Elspeth quiso creerle. Sin embargo, cuando el nombre de Nathaniel surgió en la conversación, sintió un vuelco interior, una alerta súbita que no sabía explicar. Demasiadas coincidencias, demasiados silencios. Colgaron. Agnes no dudó ni un segundo antes de marcar otro número. «Alguien quiere matar a Elspeth», dijo sin rodeos. Y al pronunciarlo comprendió que lo decía no como una broma ni como una superstición, sino como una verdad que acababa de aceptar.